Muchas gracias por estar aquí y va a ser una presentación muy breve. Este es el tercer Enigmas y Birras que celebramos en el DOC y tenemos un invitado de excepción, Luis Blanco Urgoiti, que es experto en Derecho Europeo y que es muy activo en las redes, además, y gracias a que es muy activo en las redes, unos cuantos vimos un artículo que había escrito en su blog sobre el TTIP. Y como hay tanta conspiración con el TTIP, parecida a la que hay respecto, conspiranoia, parecida a la que hay sobre los transgénicos y sobre otras cosas, una vez que lo leímos dijimos, bueno, pues qué menos que invitarle. Y nada más, os dejo con él, que es a quien venís a escuchar, y yo me paso ahí, que tengo muchas ganas de aprender si hay una conspiración debajo de todo esto. Luis, gracias. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Lo que suelo decir yo es que yo me suelo presentar a mí mismo primero, porque además me sirve un poco de terapia, ¿vale? Presentarme. Entonces, si todo va bien, todo va bien. Vale. ¿Quién soy? Lo primero es decir quién soy. Me llamo Luis Blanco Urgoiti, soy abogado y tengo complejo de ser mala persona. A ver, aquí hay una primera división de malos en la que estaría Darth Vader, pero en una segunda división estarían los abogados de la industria química, y yo soy el abogado de la industria química del País Vasco. ¿Os imagináis una película en la cual el abogado de la industria química sea el bueno, salve a todo el mundo y al final se lleve la chica? No, yo tampoco. La verdad es que me veo a mí mismo en el día a día y, jolín, yo creo que hago las cosas bastante bien. O sea, no sé, colaboro en la educación de mi hija, separo la basura, ahorro energía. Todavía estoy recordando la cara de alucine del fontanero el otro día porque le dije que quería la factura con IVA. O sea, hago las cosas normales, pago mis impuestos, no sé. De hecho, hace unos meses tuvimos reunión de antiguos alumnos y un compañero que hacía mucho tiempo que no veía me dice, ay, ¿tú dónde trabajas? Digo, no, soy el abogado de la Asociación de Empresas Químicas del País Vasco. Ah, tú eres el que cuando matan a los peces se encargan de que no les pase nada, ¿no? Y digo, no. Yo cojo directivas europeas de 1900 páginas, me las leo y se las explico a un empresario de Arrancudiaga de 12 trabajadores qué tiene que hacer en sus etiquetas para que no le cierren el negocio. Ese es mi trabajo, ¿vale? Entonces, esto de malos, buenos... ¿Habéis visto esta película? Bueno, esta es una película de Arnold Schwarzenegger, que se supone que es un espía tan secreto, tan secreto, tan secreto, que ni siquiera su mujer sabe que es un agente secreto. Y en un giro muy americano de la trama, cuando su mujer se entera de que es un agente secreto, lo primero que le pregunta es, ¿y alguna vez has matado a alguien? Y él dice, sí, pero solo a los malos. Y se pasa toda la película matando gente, pero como son malos, no pasa nada. Ya está, son malos, ¿vale? Hay otra que se llama Austin Powers, que es una especie como de James Bond de coña, ¿vale? Y en una escena, la clásica de James Bond, de que está en la guarida del malo, detenido, bueno, prisionero, en lugar de matarle con un tiro y ya está, se acabó el problema, no, se inventan algo complicado para matarle, ¿no? Con una piscina de pirañas, creo recordar. Y el caso es que al final el que termina en la piscina de las pirañas es el esbirro del malo. Y yo supongo que los guionistas, hicieron esto para hacer la gracia, pero a mí la escena me dejó impactado. Porque en ese momento cambia la cámara, cambia la escena y aparece una casa, una cocina normal, aparece un niño en una mesa en primera fila, o sea, en primer plano, y al fondo una mujer cocinando, ¿no? Y coge el niño, se gira y le dice, mamá, ¿va a tardar mucho en venir papá? Es que es mi cumpleaños. Y la madre le dice al niño, cariño, ya sabes que acaba de conseguir el puesto en la guarida del doctor Maligno, está intentando que le hagan fijo, bueno, vendrá cuando pueda el pobre. Y en ese momento suena el teléfono. Prrr, prrr. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Las pirañas? Resulta que el malo, el esbirro del malo, tiene mujer, hijo, que celebra el cumpleaños. A mí ya me arruinó la película, me dejó impactado. Yo ya no pude disfrutar de toda la película. ¿Por qué es esto? ¿Qué pasa aquí? Las pelis que de verdad tienen éxito, las buenas, o sea, las que de verdad disfrutamos en el cine, son las que nos dejan claro desde el principio quién es el bueno y quién es el malo. Esta película la habéis visto todos, os gusta, ¿verdad? Os lo pasasteis bien en el cine viéndola.
en la línea 5, creo que es, 4 o 5, ya te han dicho quiénes son los malos. Ahí. Ya no te tienes que preocupar de nada en toda la película. Estos son los malos y estos son los buenos. Se acabó el asunto. Y encima, aquí lo hacen fenomenal porque a los malos les tapan la cara con objeto de que no te preocupes ni siquiera de que es una persona. Ya no es siquiera malo, ya ni siquiera es una persona. ¿Vale? Eso está muy bien. Las películas en las que tienes que pensar, decidir, ver el bien, el mal, son estas europeas que no ve nadie. Las que molan son las de Hollywood. Lo malo es que hemos empezado a trasladar esa forma de pensar a la realidad. Fijaros si soy malo, que cuando termine esta charla os voy a decir 5 especies naturales que yo quiero que se extingan. ¿Vale? De aquí al final, ¿creéis que seréis capaces de adivinarlas? Bueno, quería agradecer la invitación al Círculo Escéptico a venir a hablar de ese tema. La verdad es que me sorprendió un poco, porque sí estaba acostumbrado a seguir las actividades del Círculo y, bueno, fui a una charla hace ya bastante tiempo, creo que ahí en el Caceta, arriba al lado de Zabalburu, pero sí que es verdad que me sorprendió un poco porque quizás el paralelismo lo hice yo en esa entrada del blog que decía Luis antes, pero no sé si es el tema. Voy a intentarlo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Yo la verdad es que, bueno, cuando empecé a preparar la charla, decía, esto puede ser aburridísimo. O sea, una charla sobre el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, dicho así, suena horroroso. Pero según la fui preparando, me fui dando cuenta que no solo íbamos a hablar de comercio, íbamos a hablar de muchas cosas. Íbamos a hablar de comunicación, de sociedad, de democracia, de un montón de temas que nos afectan. Básicamente a lo que yo me dedico, que es la sostenibilidad. Está claro que el mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado muchísimo. El mundo es muy diferente a cómo era hace 20, 30 años. El acceso a la información ya no es problema. Ahora el problema es el exceso de información que tenemos, ¿vale? Todavía, bueno, luego lo comentaré. Recuerdo cuando en la primera filtración de Wikileaks había algún listo por ahí diciendo que no, el periodismo se ha terminado, la gente tiene acceso directo a las fuentes, ya no hace falta periodistas. Veremos que al final el periodista es más necesario que nunca, en el sentido de filtrar, transformar, convertir la realidad en algo accesible y que la gente pueda verlo. El otro día tuve un debate, en esto de que dice que soy activo en las redes, tuve un debate en Facebook, a raíz del incidente que tuvo Mercedes Milá con Millet. Fue curioso porque la misma persona con la que un día antes me había estado rebatiendo y diciéndome que mi opinión sobre el TTIP era una opinión informada, pero que era tan válida como una opinión desinformada, estaba ahora, es de la rama científica, estaba ahora diciendo que era una vergüenza que esta mujer se atreviera a hablar en público de este tema. Y yo le decía, bueno, ¿pero no es básicamente lo mismo? No, porque de este tema votaremos, habrá un referéndum sobre el TTIP, votaremos y tal. Pues la verdad es que no creo, sinceramente. Entonces, bueno, claro, ¿la respuesta a esto es que la tecnocracia es la respuesta? ¿Deben ser los técnicos los que de verdad controlan de los temas los que tomen todas las decisiones? ¿Se acabó la democracia? ¿No es necesaria? Yo la verdad es que tampoco lo veo. La respuesta vuelve a estar un poco en lo que os decía, en la divulgación y en el periodismo, en la necesidad que tenemos de que la gente entienda cuestiones complejas de forma sencilla, pero que en ese proceso haya un compromiso ético por parte de todo el mundo de no mentir y de no engañar. Lo que os decía, el papel de la prensa, el papel de la comunicación se ha transformado y se ha convertido, bueno, lo que tiene que hacer ahora es convertir información en conocimiento, es decir, en la porción de información que somos capaces de asimilar. Voy a poner un par de ejemplos. Con el acuerdo... Bueno, sigo. Vale, la ciencia es lo que es, está claro, ¿no? No podemos opinar sobre la ley de la gravedad. La ley de la gravedad son 9,8 metros por segundo al cuadrado y ya está, aquí y en todas partes. No hay opinión ahí. Pero sí que podemos opinar sobre la técnica.
Es decir, podemos opinar en cómo utilizar la realidad para transformar nuestra propia vida y convertirla en algo mejor. Voy a intentar explicarme mejor. Estamos en una era que llamamos de la posverdad, ¿vale? Y aquí voy a ser un poco polémico. Yo, sinceramente, creo que la posverdad se inventó hace tiempo por parte de algunas organizaciones que se dicen ecologistas, sinceramente. Hace muchísimo tiempo que vengo oyendo debates sobre los transgénicos, por ejemplo, en los cuales se contraponen argumentos que no tienen nada que ver. Por un lado, pues como Millet, un biólogo dando argumentos razonables, científicos, y por otro lado, pues diciendo cualquier cosa que se nos ocurra, ¿no? De hecho, yo siempre creo en que detrás de todo eso hay buenas intenciones, ¿vale? Yo creo que la gente lo hace con buena intención. Es decir, piensa de verdad que los organismos genéticamente modificados son peligrosos. Pero no me parece lícito que para defender esa postura se pueda mentir, ¿vale? Entonces, a mí no me parece lícito mentir con buenas intenciones. De hecho, me indigna. ¿Es malo el fracking? ¿Qué opináis? Venga, confesad. Nosotros estuvimos trabajando desde muy al principio con SESA, que es la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, y que es una sociedad que depende del Gobierno vasco. Respecto al tema de las prospecciones, para investigar si había posibilidad de realizar la técnica del fracking en el País Vasco, ¿vale? Nuestra parte consistía en analizar los productos químicos que se utilizan con el agua y hacer un diagnóstico sobre ellos, es decir, si eran peligrosos, si no eran peligrosos y cómo se clasificaban a nivel europeo. Como sabéis, esta es una técnica muy extendida en los Estados Unidos. En Estados Unidos se utiliza muchísimo y la legislación, que de eso también va el TTIP, en Estados Unidos en productos químicos es diferente que aquí. Allí tenían una clasificación y queríamos saber, o el Gobierno vasco quería analizar con detalle si esa clasificación era igual. A partir de eso, la verdad es que a mí toda la comunicación que hubo en torno al fracking, que salió posteriormente a estos estudios que hemos hecho nosotros, a mí me dejó un poco fuera de juego. Porque, claro, yo de tectónica, de terremotos, de hidrogeología, de aguas subterráneas, no tengo ni idea. Pero de esto, bueno, un poquillo ya sé. Sobre derecho europeo y clasificación de productos químicos, algo ya sé. Entonces, claro, yo estaba escuchando cómo la gente decía, bueno, es que los productos químicos que se utilizan son cancerígenos, son tal... Dice que no, que de verdad que no es cierto. Claro, oía lo de los terremotos, el agua contaminada. ¿Será igual de verdad lo que se está diciendo sobre esto que es lo que está diciendo sobre aquello? Mi opinión personal sobre el fracking. Aparte de que las cosas no sean malas o buenas, ¿vale? El problema del fracking, y es en lo que yo creo que ha habido buenas intenciones por parte de las organizaciones que han estado en contra de ello, es que es estirar la cuerda del carbono todavía un poco más. En lugar de invertir a fondo, como hace falta, en tema de hacer las renovables de verdad competitivas, de una vez por todas, que se está avanzando mucho, pero deberíamos avanzar más rápido, el fracking es estirar el carbono un poco más. Vamos a seguir estirando el carbono. Y eso es muy malo. Pero claro, yo en la lectura que hago es, las organizaciones que estaban en contra de ello hicieron esta misma lectura que hago yo, que es una lectura científica, sopesada, en la sostenibilidad, pero decidieron, oye, esto igual la gente no lo va a ver suficiente como para oponerse. Vamos a decir más cosas. Y entonces empezamos a innovar. Yo me imagino, no sé, me estoy imaginando mucho, ¿no? Pero me imagino una mesa, un brainstorming, a ver qué podemos decir para que dé mucho miedo. Bueno, pues con el TTIP estoy convencido que ha pasado lo mismo. ¿Qué buenas intenciones hay tras la oposición al TTIP, al TISA y, bueno, luego ya lo del CETA, yo ya que me muero de la risa? El CETA es el acuerdo de libre comercio con Canadá, que está en una fase más avanzada que el TTIP. El otro día estuve leyendo un documento de una gran lobby que hay ecologista en Bruselas, que sí, lobbies también hay ecologistas. Los lobbies no son malos, no somos los malos solos. Lobbies hay de todos los tipos, ¿vale?
hablando sobre su alternativa al TTIP. Y hablaban mucho del comercio local, de la cercanía, de la proximidad, que bueno, está bien. O sea, yo soy el primero que aprecio el sabor de unos tomates de huerta buenos, ¿no? Todas estas buenas intenciones tienen un grave problema, que es el grave problema de la economía. Y la gente dice, oh, el dinero, siempre estamos pensando en el dinero. El dinero permite que más gente pueda acceder a bienes y servicios que de otra forma no podría acceder. Es decir, más gente se puede permitir los tomates de invernadero de lo que podrían permitirse los tomates de carácter ecológico. Y es una verdad como un piano. O sea, eso es como los 9,8 metros al segundo al cuadrado. Podemos opinar de que se podría hacer de otra cosa, pero hoy por hoy... Claro, aquí estamos discutiendo sobre comercio. El comercio de proximidad, los 100 kilómetros de distancia de los alimentos... Todas esas ideas son muy bonitas, son muy chulas y son muy fáciles de vender. Pero la globalización nos está llevando a esto. Ratios de mortalidad infantil en los últimos años, desde los años 50 hasta el 2013. Esperanza de vida. Y alfabetización. Y se puede sacar el indicador que os dé la gana, ¿vale? En todos los indicadores llevamos 20, 30 años mejorando de una forma tremenda. A mí la verdad es que el otro día veía un debate en la televisión, ¿cómo se llama este canal? No me acuerdo. El de Pablo Iglesias. Sí, bueno, pero no me acuerdo cómo se llama el canal. Sí, pero el programa no sé si era. Y hablaban, cuatro personas hablaban sobre el TTIP, que la verdad es que siempre que he visto un debate sobre el TTIP son 4 personas dándose la razón unos a otros en una mesa, diciendo las mismas cosas, porque nunca he visto debate. Y claro, hacían un tema con la crisis en España y el TTIP que tú decías, vamos, y es que no tiene nada que ver. Estamos hablando de algo coyuntural, por supuesto, negativo, triste, lamentable, que ha sucedido en este país desde 2009, pero no me compares con datos de 30 años de recorrido en países en desarrollo. Por favor, ¿vale? Tenemos que trabajar mucho, estamos de acuerdo, ¿vale? Tenemos que trabajar mucho en igualdad, en mejorar. Pero hace 50 años el hambre era común en China. Hace 40 años era común en Sudamérica. Hace 30 años en la India. Ahora mismo el hambre no asociado a un conflicto bélico se circunscribe a algunos países de África y escasamente, ¿vale? Hemos mejorado mucho. ¿Quiere decir que eso que nos debemos de relajar y decir, no, ya está, no tenemos que hacer más? No. Quiere decir que lo estamos haciendo bien, pero que tenemos que insistir. Me hace mucha gracia cuando alguien dice, no, es que se está abandonando el espíritu con que se fundó la Unión Europea. Cualquiera que haya estudiado un poco derecho europeo sabe el espíritu con el que se fundó la Unión Europea. Fue un acuerdo comercial. Originalmente la Unión Europea, el primer acuerdo es de 1951, que es la CECA, el Acuerdo Europeo del Carbón y el Acero, que era para poner en común el mercado del carbón y del acero en Europa, en los países europeos, que lo fundaron los países del Benelux, Alemania, Italia, bueno, ahora entonces la República Federal de Alemania, Italia y Francia. A partir de ahí, hoy justo hace 60 años, se firmaron los Tratados de Roma, no el Tratado de Roma, los Tratados de Roma, uno de ellos, fundación del Mercado Común Europeo, más evidente, y el otro, que la gente no suele citar, fue el Euratom, para favorecer el desarrollo de la energía nuclear en Europa. Joder con el espíritu original europeo, me caché la mar. Pero tan mal lo hicieron, ¿se merecieran el Premio Nobel de la Paz? Yo hago una afirmación polémica, tomando pinchos con la cuadrilla o en Facebook, me da igual, que la gente se me echa encima, que suelo decir, cuanta más gente piense que la Unión Europea no se merece el Premio Nobel de la Paz, más se lo merece. ¿Pero cómo puedes decir eso? Y digo, la Unión Europea ha conseguido que algo que sucedía sistemáticamente cada 30 años durante los últimos siglos deje de pasar. Y es que alemanes, ingleses, italianos, españoles se maten sistemáticamente cada 30 años. La última con 40 millones de muertos. Y ahora nos parece inconcebible. Pues eso es gracias a la Unión Europea. Claro, los acuerdos comerciales, oh, el dinero, siempre estáis pensando en el dinero. El primero que lo dijo fue Karl Marx. Y además tenía toda la razón. Karl Marx, aparte de muchas otras cosas,
fue un gran filósofo y desarrolló un concepto que es el del materialismo histórico. Es decir, la sociedad se mueve por la pasta. Cuando a la gente, las revoluciones de verdad, la francesa, la bolchevique en Rusia, salen cuando la gente ve que su hijo no tiene para comer. No surge por conceptos filosóficos, por utopías, por tal. Bueno, eso puede ayudar. Pero cuando la gente sale a la calle de verdad es cuando tiene problemas para dar de comer a sus hijos. ¿Qué sucede? Que los padres de la Unión Europea, Schuman, que además era francés, pero de Estrasburgo, es decir, nació siendo alemán, se dieron cuenta de que con las cosas de comer no se juega y de que si poníamos en común la pasta en la Unión Europea, la gente iba a dejar de matarse unos a otros. ¿Eso es malo? Yo la verdad es que no lo veo mal. Bueno, pero voy a lo que voy, ¿vale? Voy a lo que voy, que tenemos que hablar del acuerdo, porque si no, si os vais de aquí sin saber siquiera de qué trata el acuerdo, va a ser muy decepcionante. Bueno, el acuerdo, el TTIP, parte de un principio que es el mismo por el que nació el mercado común europeo. Para favorecer el comercio, el intercambio comercial entre países, ¿basta con quitar los aranceles? No, es un primer paso bueno, pero no basta con eso. ¿Por qué no basta con eso? Por lo que os decía antes, las legislaciones de cada uno de los países que afectan a los productos son diferentes. Bueno, luego volveré sobre ello, pero bueno, luego vuelvo sobre ello, ¿vale? Bueno, sabéis que eso es el Atomium en Bruselas, que ahora tampoco es políticamente correcto, pero es un monumento a la energía atómica. Bueno, el TTIP se puede consultar en la página web de la Comisión Europea en la situación en que está en este momento. La verdad es que desde que ha ganado Trump las elecciones en Estados Unidos, me ha dicho mucha gente, no, pero esto está ya muerto, ¿no? Esto se acabó. Bueno, en realidad en la campaña norteamericana se habló mucho del TTP, que es el acuerdo de libre comercio con los países del Pacífico. Lo que hay una gran oposición en Estados Unidos es con los acuerdos de libre comercio con países con los que hay un cierto desequilibrio de renta. Es decir, el gran miedo que tienen los republicanos, sobre todo, a que fábricas en Estados Unidos se vayan a otros países y vendan en Estados Unidos. Un acuerdo comercial como el TTIP entre dos áreas económicas con tal equilibrio, tan equilibradas en materia de renta, pues les preocupa menos. Es bastante impensable que una fábrica decida dejar de producir en Estados Unidos y venirse a Europa, pues porque las diferencias económicas no son tantas, ¿no? Pero bueno, el TTIP es un texto muy largo. Pues el Z, que lo tengáis como referencia, que está ya terminado, son unas 1950 páginas. El TTIP será un pelín más largo. Andaremos sobre las 2000, además en un lenguaje muy antipático. Por encima de la Unión Europea redactan la normativa. Si ya leer derecho normalmente es aburrido, pues esto es terrible, terrible. Pero bueno, en esta obsesión que hay con el tema de la transparencia y por las acusaciones que ha habido, sí que es verdad que la Comisión Europea ha hecho un esfuerzo bastante fuerte en transformar cada uno de los elementos de los acuerdos a lenguaje más sencillo. Y si exploráis un poco en las distintas páginas web que os indico, podéis ver documentos en los que van explicando cada uno de ellos, ¿vale? Sí que es verdad que, bueno, todo está en inglés, pero bueno, es que es el idioma de trabajo, ¿vale? Bueno, la primera parte del TTIP está dividido en 5 capítulos, es el acceso al mercado y habla sobre comercio de bienes y derechos de aduana, servicios, contratación pública y normas de origen. Como os decía, el TTIP lo que pretende es unificar la normativa entre las áreas económicas en las que se supone que se van a reducir los aranceles. La segunda parte es en la que ya entra específicamente en materias concretas de regulación, lo que hablamos de cooperación reglamentaria. Coherencia reglamentaria, es decir, que haya un equilibrio entre el desarrollo normativo de ambas partes del Atlántico. Obstáculos técnicos al comercio, seguridad alimentaria, productos químicos, cosmética, ingeniería, productos sanitarios, tal. Nosotros llevamos trabajando en el TTIP, en el marco de la Federación Española de Industria Química, pues desde hace casi 4 años, ¿vale? Hemos trabajado bastante en el tema de productos químicos. Bueno, luego os comentaré un poco, porque al final lo he marcado porque específicamente me voy a centrar en eso, porque claro, el resto de capítulos sería bastante largo. Sobre todo hemos trabajado en seguridad alimentaria, productos químicos y cosmética. Pero bueno, yo supongo que las farmacéuticas han estado trabajando en farmacéuticos o los fabricantes de vehículos han estado trabajando en vehículos.
Ejemplo. ¿Podemos vender sin homologar un vehículo europeo en Estados Unidos? Cuando la normativa europea obliga a que el airbag sea de determinada forma, de eso va el acuerdo, ¿vale? Bueno, y una tercera parte de normas más generales, como desarrollo sostenible y acción sobre el clima, energía, aduanas, pequeña y mediana empresa, protección de inversiones, competencia, derechos de propiedad intelectual, indicaciones geográficas y solución de diferencia entre administraciones. También, bueno, luego veremos los puntos polémicos y veremos también un poco esto. Y la parte institucional de disposiciones institucionales generales y finales, ¿vale? Bueno, voy a explicar una parte en concreto. Productos químicos. Bueno, en SQR podéis bajaros el documento en el que me baso, que esta es la última propuesta presentada por la parte negociadora de la Comisión Europea, bueno, de la Unión Europea, que es de 14 de julio de 2016. Bueno, se basa en una serie de principios, que es el principio de cooperación, el principio de un alto nivel de protección. La primera norma de unificación de etiquetado de productos químicos en la Unión Europea es de 1967. ¿Vale? En aquella época no había regulación medioambiental ninguna. La TEA-LUF alemana, la primera norma ambiental que se aprobó en el mundo, es del año 72. Los europeos estaban pensando en proteger el medio ambiente y la salud de las personas a la hora de regular el etiquetado. Bueno, sí, pero sobre todo estaban pensando en unificar las condiciones de mercado. Es decir, que un producto etiquetado en Alemania se pudiera vender igual en Francia. Pero siempre toda la normativa europea, todas las directivas, todos los reglamentos empiezan con el objetivo de mantener un alto nivel de protección. Siempre, ¿vale? Una acusación que ha habido sobre el TTIP es que va a reducir la protección respecto al medio ambiente en materia de, bueno, en general, en materia de consumidores. En realidad no es cierto. En todas las partes del texto se acude al mismo principio europeo de alto nivel de protección. ¿Vale? En otro debate, hace ya más tiempo, un periodista que había escrito un libro con el tema del TTIP me dijo, ya, pero es que hay que saber leer entre líneas. Y digo, bueno, entonces, ¿cuál es el problema? ¿El problema es el acuerdo o es las intenciones de los que no quieren cumplir el acuerdo? No terminaba de entender eso, pero bueno. Bueno, nada en este anexo obligará a las partes a alcanzar, bueno, a alcanzar esta particular de regulación, ni a avanzar, suspender, retrasar o detener cualquier actividad regulatoria, ¿vale? Nada en este anexo requerirá a las partes, o sea, podrá hacer que cambien la normativa en la otra parte y, bueno, son los principios que son iguales en todos los capítulos del acuerdo, ¿vale? De alto nivel de protección, de no cambio regulatorio, de no excepción, es decir, nadie puede ser excepcionado con motivo del acuerdo de cumplir la normativa. Bueno, los objetivos del anexo son el intercambio y cooperación en la investigación y el intercambio de datos en las propiedades de los productos químicos, promover la aplicación conjunta del UNGHS, del Global Harmonized System, que ahora explico lo que es, tanto en las etiquetas, clasificación de etiquetas y fichas de datos de seguridad, e incrementar la cooperación en problemas emergentes en organizaciones internacionales y coordinar las iniciativas legislativas y evitar requisitos duplicados. Esto ya estamos alcanzando un nivel de rollo bastante considerable, ¿vale? Pero bueno, voy a intentar poner un ejemplo concreto. Bueno, y por último, simplemente los artículos. Ya digo, si en este QR podéis descargaros el documento, podéis ver completo, que no me salta nada. No los voy a leer a los títulos de los artículos, cada uno de ellos tiene algunos apartados, pero básicamente se trata de eso. Bueno, ¿qué es esto del GHS? Y lo digo como ejemplo de lo que trata el acuerdo en todos los demás capítulos, ¿vale? En la normativa UNGHS. No sé si os habéis fijado en casa, si lo miráis, fijaos, el lavavajillas o el jabón para lavavajillas, antes tenía una etiqueta, bueno, no era como esta, porque no tenía calavera, sino que tenía un aspa, que era un cuadrado naranja con un aspa de color negro, ¿vale? Si os fijáis ahora, lleva un símbolo como este, un cuadrado apoyado sobre el vértice, que me dijeron en su momento, no es un rombo, es un cuadrado apoyado sobre el vértice. ¿Vale? Bueno, perdón.
un cuadrado apoyado sobre el vértice con el borde rojo, el fondo blanco y el símbolo en negro. Y ahora tendrá un símbolo de admiración, no tiene una llama, este es el de inflamables. Esto, si os fijáis, estará en todos los sprays que podáis tener en casa, ¿vale? Antes tenían un cuadrado naranja con una llamita y ahora tienen este. Bueno, ¿esto de qué viene? ¿Cuándo podemos decir que un producto es tóxico? No, esto es tóxico. ¿Cuándo podemos decir que un producto es inflamable? ¿Cuándo podemos decir que un producto es corrosivo? ¿Cuándo podemos decir? Hay una serie de peligros que tienen los productos químicos que tienen que estar etiquetados y marcados en la etiqueta. Pero claro, en este tipo de cosas no vale decir, no, es que esto es un poquitín tóxico. ¿Vale? Los químicos, cuando yo empecé a trabajar aquí, una de las cosas primeras que me enseñaron es que la toxicidad solo depende de la dosis. El agua en cantidad suficiente es tóxica. El alcohol etílico en cantidad suficiente es tóxica. Creo que eso ya está más que demostrado, ¿verdad? Es tóxico. Hay otras sustancias que en dosis muy pequeñas son tóxicas. Las pruebas que se hacen, que están estandarizadas, según normativa, bueno, son pruebas sacadas por la OCDE, por la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, marcan qué tipo de pruebas en laboratorio hay que hacer para determinar si este producto químico es tóxico o no es tóxico, en función, lo siento muchísimo, de matar a unas ratitas blancas monísimas y en función del número de ratitas que se mueren, se determina que la sustancia es tóxica. Vale, pero aún así, esto es lo que se llama un DL50, dosis letal de más del 50% de los individuos, que se mide en miligramos por kilo de rata. Miligramos de producto por kilo de rata. En el año 90, más o menos, que ya estaba la normativa europea implantada con el tema de las etiquetas naranjas, una sustancia que tenía un DL50 de 257 miligramos por kilo, es decir, hacían falta 257 miligramos para matar a más del 50% de los individuos de la prueba, ¿vale? En Europa estaba clasificado como nocivo y llevaba la cruz de San Andrés, esta cruz de color naranja, bueno, negro con el fondo naranja. En Estados Unidos estaba clasificado como tóxico y llevaba esa calavera. En Canadá estaba clasificado como tóxico y llevaba esta otra calavera. En Australia estaba clasificado como nocivo, en la India como no tóxico, en Japón como tóxico, en Malasia nocivo, Tailandia nocivo, Nueva Zelanda peligroso, en China no peligroso y en Corea tóxico. Yo creo que en China, para que clasifiquen algo como tóxico, tiene que ser muy heavy metal, ¿vale? Bueno, y las señales digamos, que indicaban que un producto es cancerígeno, nada menos que cancerígeno, pues eran así de diferentes. En USA, esa especie de C rara, en Canadá, eso, que no sé qué es. Y en Estados Unidos, en la Unión Europea, era la calavera. Esta calavera, además, para nosotros no era un símbolo bueno para marcar los cancerígenos. ¿Por qué? Porque se utilizaba el mismo símbolo para toxicidad aguda, es decir, para que algo con una sola ingestión te mate, que para una sustancia cancerígena. Y la gestión de riesgos de ambas cosas son muy diferentes. Entonces, bueno, una cosa muy buena que ha traído el GHS, el Sistema Armonizado Global, es que ha separado los dos símbolos de la toxicidad de cancerígenos, bueno, mutagénicos y tóxicos para la reproducción, es decir, los daños diferidos para la salud de la toxicidad aguda. Si me entusiasmo en algún momento con el tema este, me decís, ¿vale? Bueno, la cumbre de Río del año 92 fue la cumbre de la Tierra, es decir, fue el manifiesto global de que el ecologismo era un problema de la Tierra y que debíamos avanzar en el tema, ¿vale? Habéis oído hablar, creo que casi todos, de la Agenda 21. Bueno, pues es el capítulo de decisiones que se tomaron en la cumbre de la Tierra para el milenio, es decir, para cuando llegue el siglo XXI tenemos que haber conseguido todo esto. En la declaración de la cumbre de Río se decía: la producción, manipulación, transporte y uso de sustancias químicas puede suponer un peligro tanto para la salud como para el medio ambiente, por lo que se considera necesario disponer de información armonizada y comprensible a nivel mundial. El SGA, Sistema Globalmente Armonizado, o GHS en inglés, Global Harmonized System, es un sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de sustancias químicas y de preparados de las mismas, cuya intención es proporcionar información sobre los peligros y las normas de seguridad asociadas a las sustancias químicas y a las mezclas de las mismas, principalmente en los países en desarrollo. ¿Vale? Bueno, y esto se concreta al GHS. ¿Vale?
El objetivo de la de Naciones Unidas es que, bueno, ya está muy avanzado a nivel mundial, todos los países del mundo utilicen la misma clasificación y todos los países del mundo utilicen el mismo etiquetado. Los símbolos han cambiado, bueno, por contaros un par de tonterías. En las discusiones en las Naciones Unidas y en la OCDE sobre el símbolo que se podría utilizar para el tema de cancerígenos, Europa y Estados Unidos propuso una serpiente enroscada en algo, y los chinos y los coreanos dijeron que la serpiente es un símbolo venerable en su cultura y que no se podía utilizar para eso. Entonces, bueno, en una situación, bueno, bastante difícil, llegaron a un acuerdo con este símbolo, que en la industria le llamamos el símbolo del corazón partido, que, bueno, básicamente señala las sustancias cancerígenas y peligrosidad para la salud. Hay algunos que son muy evidentes, pues la calavera sigue siendo muy evidente, lo que significa el pececito muerto con el árbol es bastante evidente, el de corrosividad también, el de inflamabilidad bastante, aunque es difícil diferenciar este de aquí, que es el de sustancias comburentes, es decir, el oxígeno en grandes cantidades, muy concentrado, favorece que se produzcan incendios, tiene una gestión distinta que un producto inflamable. Este que, bueno, pues bueno, una admiración, sí, atención, cuidado, sí, vale. Este, que es el de explosivos, pero es un poco chungo, ¿no? Y luego este ya que nadie sabe lo que es. ¿Sabéis lo que es ese? Eso es de gas a presión, simplemente es que el producto dentro está a presión y que no se puede agujerear, no se le puede hacer nada, ¿vale? Porque si lo agujereas, pues explota, ¿vale? Y ese es el símbolo de gas a presión. Bueno, pues esto es el GHS. El TTIP, el acuerdo que llega con el TTIP, es básicamente implantar el GHS en Estados Unidos y en Europa. Europa que ya lo estaba haciendo y en Estados Unidos que está en proceso. Va un poco más lento, pero está en proceso de aplicarlo, ¿vale? Ese es el acuerdo en productos químicos. Una de las cosas que se ha dicho, bueno, ya lo diremos también luego, sobre el TTIP, es que favorece a las grandes multinacionales. Y yo creo que esa es la mentira más flagrante de todo el tema. ¿Por qué? Una empresa nuestra, una empresa de Munguía, con 22 trabajadores, pues tiene un desarrollo en I+D muy interesante, de una serie de aditivos, bueno, hace como una especie de pastillas grandes, de comprimidos grandes, con aditivos para añadir al caldo de fundición de aluminio, ¿vale? Vende en Europa, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Canadá. Claro, para ellos, que son muy poquitos, cada vez que hay un cambio normativo en un país, tienen que hacer ese cambio normativo para adaptarse a la normativa de ese país, para poder seguir vendiendo en ese país. Cuando esos costes que son fijos, de homologación, de diseño de etiquetas, de clasificación, de modificación de envases, esos costes fijos los puedes repercutir en miles de toneladas, bueno, cuando tienes que repercutirlo en muy poquitas toneladas, el problema es más grave. ¿A quién beneficia realmente unificar la normativa? A las empresas pequeñas, porque son las que van a tener más capacidad de, con la misma serie de productos, con el mismo diseño de etiqueta, con el mismo diseño de envase, vender en más mercados. Bueno. ¿Qué se nos ha quedado fuera del acuerdo? ¿Qué se nos ha quedado fuera del acuerdo? Y me parece que tiene pinta de que se nos va a quedar ya para siempre fuera del acuerdo. En el año 2007 se publicó en Europa un reglamento que en la industria conocemos, bueno, la industria, en la Comisión Europea, todo el mundo conoce como Reglamento REACH, R-E-A-C-H, que es el Reglamento de Registro, Evaluación y Clasificación de Productos Químicos. Obliga a todas las empresas que fabriquen o importen un producto químico a registrarlo en una agencia europea que está en Helsinki. Eso implica hacer una serie de pruebas a ese producto, determinar toda su peligrosidad y registrarlo en una fuente pública y accesible. Se puede acceder por Internet, metes el nombre del producto o el código y ves la clasificación. La normativa americana en este aspecto estaba muy anticuada, estaba muy atrás respecto a la normativa europea. Sí que es verdad que hubo un intento en 2016, en junio de 2016, que Obama firmó la Chemical Safety Bill,
que lo que trataba es básicamente de ir en el camino que había ido el reglamento REACH en Europa. El TTIP lo dice, y la ley también, decía que la autoridad competente en el tema de productos químicos en Europa es la ECA, en Estados Unidos es la EPA, la Environmental Protection Agency. Que bueno, la verdad es que a mí esto también me hace cierta gracia cuando se habla del TTIP como la legislación estadounidense es mucho más permisiva que la europea. A mí es una cosa que me deja alucinado. Cualquiera que haya trabajado, sobre todo, por ejemplo, en contacto alimentario, en productos en contacto con alimentos, sabe que las normas de referencia a nivel mundial son las normas de referencia americanas, de la FDA, la Food and Drug Administration, la autoridad más estricta del mundo. Pero bueno, se dice y se dice. ¿Qué sucede? Que la EPA, sabéis, bueno, ya creo que ya habéis visto las noticias, pues con la nueva administración americana lo va a tener bastante chungo, ¿vale? Entonces es muy poco probable que esta normativa se siga desarrollando hasta el nivel que se ha desarrollado en Europa. Pero claro, el objetivo para una empresa nuestra, para una empresa pequeña, de Munguía, con 22 trabajadores, sería que el registro europeo, la presentación de esa documentación en Europa, esa burocracia realizada en Europa, le sirviera también para los Estados Unidos. ¿Qué problema hay en eso? Yo creo que ninguno. Bueno. Sí, es que cuando ya estaba terminando la presentación dije, ¿para qué vamos a andar con corrección política? Algunas mentiras. Algunas exageraciones. Algunas exageraciones. Escogidas al azar. El TTIP se negocia en secreto. Lo habéis oído, ¿verdad? Bueno, yo la verdad, cuando empezaron a salir las noticias sobre este tema, a mí me sorprendieron muchísimo. Me sorprendió muchísimo. Nosotros veníamos trabajando en el tema ya desde hace unos años, pero en el mismo nivel que habíamos trabajado en muchas otras cosas, en directivas europeas, en reglamentos europeos, y con el mismo nivel de publicidad que se hacía de toda esa normativa. Decía, esta es una frase que atribuyen a Bismarck, lo que pasa es que Bismarck como demócrata no era muy demócrata, pero vamos, Bismarck dicen que decía, que los ciudadanos no deben ver cómo se hacen ni las leyes ni las salchichas, porque dejarían de comer salchichas y dejarían de respetar las leyes. Y una parte de acuerdo estoy, vale, no es un chiste, ¿vale? La Unión Europea es una entidad súper transparente, digamos, dentro de lo que es el nivel. Coincidió además, mira, en ese tema coincidió además las noticias con respecto al tema, bueno, fue una publicación de Greenpeace, Holanda, que es que esto lo hacen de coña. Es que a mí es que yo cada vez que les veo sacar algo de comunicación, es que a mí me gustaría de mayor ser como ellos. Sacan una filtración, supuestamente. Además mola, porque las filtraciones en Internet tienen que ser hojas escaneadas, mecanografiadas en letra Courier tal y subrayadas. Y eso lo pegas, lo subes como imagen al Twitter y bueno, ya eso tiene una credibilidad súper molona, ¿vale? Entonces, que Greenpeace Holanda había conseguido una filtración de documentos del TTIP, de la negociación, y que decían tal. Documentos que estaban publicados en la página web de la Comisión Europea, en la parte de... Claro, sí que es verdad que estaban en la página 400 de un PDF así de gordo, pero no estaban escondidos en ningún sitio. Entonces, a mí lo que me hizo gracia, porque justo en ese momento se estaba negociando el acuerdo de legislatura, de coalición, entre Izquierda Unida y Podemos, que se presentaron juntos en las últimas elecciones. Y salió, yo creo que fue Rejón en la tele, diciendo, hombre, lógicamente las conversaciones son secretas hasta que tengamos algo que publicar. Toda negociación tiene que ser por definición secreta, por definición. Porque lo que sucede es que si yo presento un documento como una oferta y lo presento en público, luego no la puedo retirar. Luego no puedo intercambiar cosas. Entonces, por definición, tiene que haber una parte secreta. Si entráis en la página web que os decía antes, veréis cada uno de los documentos según se han ido publicando. Pero, sinceramente, no es ni más ni menos secreto que cualquier otra normativa europea. Bueno, va a haber una armonización a la baja de la regulación de ambos bloques. Bueno, dentro de lo que son los objetivos de alcanzar un alto nivel de protección, pues esto es contradictorio. Quizás, ya digo, pues como me decía este periodista, quizás no sé leer yo normativa europea ya a estas alturas, pero la normativa dice justo lo contrario. Otra cosa es que estén aprobando una normativa para violarla intencionadamente, pero ya me parece un poco rebuscado. Las multinacionales podrán demandar a los gobiernos.
Las multinacionales ya pueden demandar a los gobiernos. Vosotros podéis demandar al gobierno también. Todo el mundo puede demandar a su gobierno. Es que, de verdad, que es una cosa que no entiendo. No, por cambios normativos. Que sí, que se puede. Ahora me han cambiado la ley de... Hay por ahí un experto en derecho administrativo, no voy a señalar, pero me han cambiado la ley de régimen jurídico de las administraciones públicas, me la han cambiado en 2015. Tengo que volver a estudiármela, porque yo me quedé en la del 92. Pero en la del 92 había un título octavo que va sobre responsabilidad patrimonial de la Administración. Yo puedo demandar a la Administración si me siento perjudicado. Si mi ayuntamiento hace algo en el plano urbanístico que me perjudica, le puedo demandar. Pero le puedo demandar yo, le puede demandar una pyme y le puede demandar una multinacional. Se van a crear tribunales privados. Bueno, yo creo que esto viene de una confusión, quizás intencionada, en el que lo que estamos hablando es de tribunales de arbitraje, ¿vale? Claro, lo de arbitraje suena muy a privado, es cierto. En derecho interno, en derecho civil normal y corriente, hay una contraposición entre someterse a arbitraje y someterse a tribunales. Y el arbitraje suele ser más caro, pero sí que es verdad que suele ser un abogado privado que se le paga para mediar, ¿vale? En este caso, lo que crea el CETA, específicamente, que eso sí que se puede consultar, o el TTIP, son tribunales con personas, juristas nombrados por gobiernos de ambas partes, que se reúnen y toman decisiones. Eso es básicamente como nació el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. No es otra cosa más que eso. Ahora nos parece súper guay. Pues la última ha sido, por ejemplo, pues el tema de los interinos que ha publicado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es una sentencia estupenda, en la cual dicen es discriminatorio que la gente por estar interina, por estar en tiempo... por no estar a tiempo, digamos, con carácter indefinido, tenga una indemnización menor por ese simple hecho. Y jurídicamente impecable. Y nos parece súper bien, pero originalmente era esto mismo. Simplemente los gobiernos se ponen de acuerdo en nombrar a unos jueces que medien sobre el derecho. Esto de los tribunales los tribunales de arbitraje, se basa en que no se puede dejar, o por lo menos en este tipo de acuerdos, no se puede dejar a la legislación a los jueces de un solo país el decidir sobre acuerdos en los que hay litigios entre ambos, ¿no? Entonces, bueno, pues se nombran unos tribunales mixtos. Ahora, si los llamamos tribunales en lugar de arbitraje, pues igual sonaba mejor. Las multinacionales americanas podrán optar a concursos públicos en Europa. Ya pueden optar a concursos públicos en Europa. Es que es tan sencillo como crear una sociedad limitada unipersonal en el registro mercantil de Bilbao. Ya puedo optar a el contrato de transporte urbano del Ayuntamiento de Bilbao. Es que, bueno, no me voy a seguir indignando. Venga, algunas más. Además de la desregulación y pérdida de soberanía, también preocupa la posible pérdida de derechos laborales y el aumento de la desigualdad. Yo sí quizás, hablando de desigualdad, y en esta línea de buenas intenciones detrás de las mentiras, que insisto que no me parece una metodología políticamente lícita, a mí me parece que se está insultando al público, diciéndole cosas que no son ciertas para que se ponga de un lado. Favorecer el comercio entre países con tal nivel de desarrollo como Estados Unidos, Canadá o Europa sí que puede generar un avance sustancial en la situación económica de estos países y que haya aún más diferencia con países en vías de desarrollo. Pero bueno, se dice así. Pero el tema de la pérdida de derechos laborales, nadie que sepa un poco de derecho europeo, bueno, o de derecho en general, sabe que por firmar un acuerdo europeo no se modifica automáticamente la legislación europea. La legislación europea se modificará si nosotros, los ciudadanos de Europa, a través de nuestros representantes en el Parlamento Europeo, decidimos modificar los reglamentos europeos. No hay ningún automatismo en eso. Bueno, el tema de las competencias de grandes corporaciones y pequeñas y medianas empresas, que yo ya os he explicado, que al final creo que quien más va a salir favorecido van a ser las pequeñas empresas. Y, bueno, normativas ambientales que han tenido un largo recorrido podrían ser ignoradas. Lo de ignoradas no es cierto. Sí que es verdad que con los acuerdos, con el TTIP, lo que sucederá es que habrá un desarrollo armonizado en la normativa entre los distintos ambos lados del Atlántico. Es decir, normas que se aprueben en Europa pues serán compartidas con los Estados Unidos antes de su aprobación. Pero bueno, el texto es muy claro en que no va a ser impedimento en ningún momento, ¿vale?
De todas modas, en la participación de distintas entidades en el desarrollo normativo, seguimos como ahora. Las multinacionales americanas están representadas en Bruselas a través de los lobbies, igual con este acuerdo o sin este acuerdo, ¿vale? Bueno, la protección del clima será más difícil si se aprueba el TTIP. Sinceramente no sé en qué se basa. El final del principio de precaución de productos tóxicos y transgénicos. Pues tampoco lo veo. Bueno, influencia de grandes corporaciones en las tomas de decisión, lo que os decía antes. Y luego una que me gustó mucho con el tema del CETA, solo he cogido una porque es que esta mitografía. Las multinacionales americanas tienen filiales en Canadá. Lo podrán utilizar como cabeza de puente para entrar en Europa. Pero si tienen filiales en todos los países de la Unión Europea, es que... Bueno. ¿Qué es un lobby? ¿Vale? ¿Qué es un lobby? Voy terminando, que ya son las 7:05 casi, ya voy terminando. ¿Qué es un lobby? El otro día, en Twitter, fui testigo de... No intervine, por una vez no dije nada. Fui testigo de una persona que se indignó mucho porque alguien comentó que el lobby de las renovables había dicho no sé qué. Y esta persona se indignó mucho. ¿Cómo podéis hablar de lobby hablando de las renovables? A ver, lobby, que bueno, todos sabéis que significa hall en inglés, no somos más que organizaciones que trabajamos en el ámbito de... Es que en Europa, y aquí suena fatal, pero algún colega mío en Estados Unidos dice directamente que él trabaja en politics. Yo no sé si me dedico a la política, yo no soy político, por supuesto, pero mi trabajo una parte de mi trabajo, no toda, consiste en hablar con autoridades y explicarles que ellos también lo necesitan desde el punto de vista técnico, cuestiones normativas importantes, ¿vale? Los lobbies en Europa, en Bruselas, están súper regulados, es decir, hay un listado, intervención, medios con los que cuentan, hay que publicar actas de las reuniones que se celebran, de qué se trata, cómo se trata, y todo eso es accesible por Internet. Pero en realidad, nosotros lo que hacemos, por ejemplo, entonces más vayan a nivel de gobierno vasco, es dar nuestra opinión cuando se publica un borrador de normativa, opinar sobre el contenido del mismo. Oye, esto estaría mejor regulado así, estaría mejor regulado así. Yo suelo decir mucho que a mí nadie me puede acusar de estar secretamente a sueldo de la industria, ¿vale? Porque no lo estoy secretamente. Estoy a sueldo de la industria. Ahora, yo, si puedo presumir de algo, es de que yo no miento. Yo digo las cosas como son, ¿vale? Y cuando hablo con los técnicos de gobierno vasco, cuando hablo con los directores, con viceconsejeros, con consejeros, pues hablamos desde el punto de vista de favorecer lo que llamamos entre todos el desarrollo sostenible, que no es otra cosa que las generaciones presentes puedan asegurar su propio nivel de vida sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de alcanzar ese mismo nivel de vida, ¿vale? No creo que haya medio ambiente, aire más puro que el que se puede respirar en el centro del Sáhara, ¿vale? Ya está, normativa ambientalmente eficiente, prohibida la industria y prohibido el transporte con vehículos de gasolina y diésel. Solucionado el tema del aire, esta normativa de Madrid que sacan de vez en cuando del regular, prohibido los coches, se acabó el asunto. ¿Podemos hacer eso? Bueno, pues tenemos que compatibilizar eso. Un lobby del cual aprendemos todos los días, y que seguimos con mucha atención las cosas que va haciendo en Bruselas, es Greenpeace. Porque lo que decía, lo hace muy bien, y consigue condicionar la agenda normativa de la Unión Europea. Lo consigue. A base de lo que sea, de colgarse con pancartas en cualquier sitio, pero consigue eso. Entonces, como eficientes, son muy eficientes. ¿Somos necesarios los lobbies en el sistema de democracia occidental? Bueno, como me va el sueldo en ello, diré que sí, ¿vale? Pero bueno, podríamos discutir. Ahora bien, yo insisto, este es un
Este es un trabajo con muy mala fama, pero en el cual el compromiso ético debería ser, por lo menos, no mentir. ¿Qué 5 especies naturales quiero que se extingan? Para demostrar definitivamente que los lobbies somos muy malos. ¿No se os ocurre? Os voy a poner con 2 nombres en latín, ¿eh? Y con foto. Venga, va. El parásito de la malaria, el virus de la viruela, la peste, la tuberculosis y la poliomielitis. ¿Estoy en contra de la biodiversidad? Pues bien, un poquito sí. Un poquito sí. Hace unos años tuvimos una polémica porque la OMS publicó una nota técnica recomendando la recuperación del DDT. Y hubo gente que decía, el DDT, por Dios. No sé si lo sabéis, que el primer gran manifiesto ecologista fue el libro de La primavera robada, de Rachel Carson, en el cual denunciaba los riesgos del DDT. La OMS lo que decía es que en determinados países de África, donde la malaria es endémica, sobre todo los países de Botswana, Zimbabue, por encima de Sudáfrica, pero por debajo del del Congo, se debía utilizar el DDT para impregnar mosquiteras. Es decir, no fumigar a mansalva, como se ha hecho históricamente con el DDT, pero para impregnar las mosquiteras. Claro, alguien decía, pero es que esto produce efectos a largo plazo, tal. Y los africanos lo que decían, pero si se me están muriendo los niños de malaria, ¿qué me estás contando de largo plazo? ¿Qué me estás diciendo? La prohibición del DDT, y además muchas ayudas al desarrollo se condicionaron a que los países africanos lo prohibieran, produjo un repunte en los casos de malaria muy grande. El DDT tiene muchos inconvenientes, por supuesto, y una gran ventaja un poco diabólica, y es que es muy barato. Y los países africanos se lo podían permitir. Claro, su lógica era esa, decir, oye, vale, a largo plazo produce efectos acumulativos, pero se me están muriendo los niños de malaria. Yo en ese aspecto quizás sea un poco egoísta, un poco especista, antropocentrista, me han llamado también en algún debate, pero estoy convencido de que la biodiversidad debe tener ciertos límites, que el desarrollo sostenible debe favorecer que los ciudadanos de todo el mundo, de Europa, de África y de todas partes, seamos capaces de alcanzar un nivel de vida adecuado. Y además a capas sociales que en otros siglos de nuestra historia ni soñaban en poder llegar. Eso lo hemos conseguido hasta ahora. La globalización y los acuerdos de comercio van en esa línea. No sé si lo conseguiremos, no sé si es la solución más, la mejor, la única, pero sí que estoy convencido de que por lo menos como sociedad nos merecemos un debate limpio, un debate en el cual, como sucede en muchas otras cosas, como sucede en transgénicos, en muchas otras cuestiones, se haga una comparación entre argumentos científicos a favor o en contra. Y que por favor no se mienta. Y eso es todo por mi parte. Bueno, si no, ya oímos. ¿Alguna sombra? ¿Sombra en el acuerdo? Sí. Has hablado de las cosas positivas, pero bueno, ¿alguna contrapartida tendrá en algún momento? ¿Alguien habrá tenido que ceder algo por...? Sí. ¿Qué sombras tiene? A ver, todo lo que, como os decía antes, y estoy convencido de eso, en la realidad, siendo adultos, no podemos decir que nada es absolutamente bueno y que nada es absolutamente malo. Porque ese pensamiento es un pensamiento infantil, que molaba mucho, éramos muy felices cuando éramos niños, con las cosas muy claras, pero es muy
Yo a mi hija le digo, no crezcas, que ser mayor es un coñazo. Pero no, se empeña en crecer. Bueno, los acuerdos de comercio, igual que la Unión Europea, tienen cosas buenas y cosas muy malas, ¿vale? Con 60 años de experiencia con el tema de la Unión Europea, podemos saber qué cosas han ido muy bien y qué cosas han ido muy mal. A mí en este tema sí que me preocupa, y os lo decía, el fracking. El fracking, de verdad que yo he trabajado en el tema, y podría hablar también del tema de mi sueldo, de si va con ello o no va con ello, pero sinceramente me parece que es un intento burdo de seguir estirando la cuerda del carbón. En los temas de libre comercio sí que es verdad, y este documento alternativo que presentaban los ecologistas en Europa, a mí la verdad es que me gustaba, y me parece un objetivo interesante, el tema del comercio de proximidad, el tema del respeto, porque al final uno de los grandes problemas del comercio internacional, por ejemplo, es el tema de emisiones. Estamos hablando de productos fabricados en China que se venden en todo el mundo, que sería mucho más interesante el poder fabricarlos aquí. Lo que pasa es que la realidad nos ha demostrado que la autarquía no funciona, que no es un sistema válido de funcionamiento, que el comercio es mucho mejor. Entonces, estoy de acuerdo contigo en que, bueno, de acuerdo, no sé si dices eso, pero en que hay sombras, por supuesto. Estamos favoreciendo una zona de libre comercio y potenciar la economía de dos zonas del mundo que están especialmente desarrolladas, ¿vale? Quizás podríamos intentar avanzar en paralelo en otras zonas, en otros países, pero, bueno, sinceramente, le veo más ventajas que inconvenientes. Me dices, ¿tiene sombras? Sí, sí los tendrá, porque al final, ya digo, el tema de favorecer el comercio y favorecer la globalización, pues tiene aspectos positivos y negativos. A mí, por ejemplo, de la globalización, una cosa que me... Venga, me voy a meter en una hondura políticamente incorrecta. A mí me está dando mucho miedo el tema de las mentiras en el TTIP, con el tema del desarrollo, del fomento de la ultraderecha en Europa. Me explico. Si a la gente le metemos miedo con cuestiones asociadas a la globalización, a la apertura de mercados, a la apertura de fronteras, la gente lo que se hace es plegarse sobre sí mismo y decir, no, lo que tenemos que hacer es cerrar las fronteras, evitar la contaminación, evitar que vengan, Y eso es un pensamiento erróneo. Entonces, la campaña del Brexit o la campaña de Trump han sido dos ejemplos de mentiras una detrás de otra en este sentido, que sinceramente creo que las campañas que están haciendo con el TTIP favorecen eso, ¿vale? Sí que es verdad que, ya digo, a mí lo que más creo que a los grupos que están en contra, como sucedía con el fracking, con el tema del carbono, lo que más les puede preocupar es el tema del hiperdesarrollo de zonas ya desarrolladas respecto a otros países. Pero bueno, creo que al final compensará los beneficios con las contrapartidas. ¿Qué más se me ocurre? Que sea más complicado aprobar una denominación de origen en Europa. Sabes que en Estados Unidos el tema de las denominaciones de origen, por ejemplo, no lo entienden. No entienden que el vino de Rioja solo se puede hacer en La Rioja. Eso no les parece algo razonable. Pero bueno, también es verdad que en China no entienden por qué ellos no pueden copiar un CD de Bruce Springsteen y venderlos tranquilamente. Pero le veo más puntos a favor que puntos en contra. Ahora, insisto, yo estoy a favor del debate y de que se digan las cosas. Pero de lo que no estoy a favor es de que se digan mentiras. Eso es lo único que pido. Desde el punto de vista agropecuario, las ventajas mayores las tiene Estados Unidos respecto a Europa por las grandes extensiones que tiene de explotación, tanto agrícolas como ganaderas. Puede ser, en algunos mercados sí. Entonces, ese es un punto importante para la alimentación. A ver. ¿Qué ventajas tiene Europa respecto a Estados Unidos o qué equiparación en ese capítulo puede proponer? A ver, en el comercio al final van muchas cosas. Va, por supuesto, el tema de calidad y va, por supuesto, el tema de precio. Las grandes extensiones agropecuarias estadounidenses, las grandes producciones de cereal, las grandes producciones ganaderas, tienen una gran ventaja de escala en materia de producción. Sin embargo, en Europa, llegado al nivel que estamos más en temas de calidad, en temas de otro nivel de desarrollo, ¿no? Quizás podamos especializarnos por mercados, es decir, el precio en general de cereales y de carne puede bajar, gracias al acuerdo, pero quizás en Europa seamos más ventajosos en tema de mercados especiales, es decir, pues,
¿Qué decir? Pues producción agropecuaria de menor nivel, ¿vale? Yo pongo un ejemplo. Teníamos en la asociación 2 empresas asociadas que fabricaban fertilizantes, ¿vale? En la gran crisis de fertilizantes del año 93, que arrasó con el mercado de fertilizantes en Europa, una de ellas directamente cerró, porque producía en rangos de miles de toneladas, y la otra lo que hizo fue un movimiento inteligente. Lo que hizo fue, en lugar de seguir produciendo en rangos de toneladas, especializarse. Es decir, hacer tiradas más cortas, pero más especializadas. Es decir, el porcentaje exacto de fertilizante que necesita la producción de la remolacha azucarera en la zona del este. Me pasa la especialización. Pero a ese nivel. Y ahí siguen. Y les va bastante bien. Entonces yo creo que al final, en tema agropecuario, ese será un poco el nivel al que llegaremos. En la política agraria común europea tenía esa misma crítica cuando empezó a desarrollarse. Y la verdad es que hay mucha... Bueno, tiene su parte polémica. Todo el tema del fomento agropecuario en Europa tiene su parte polémica. Porque, de hecho, es una de las acusaciones grandes por las cuales la agricultura en países en desarrollo no se desarrolla lo suficiente. Porque es mucho más barato importarlo de Europa que producirlo allí. Porque está un poco dopada, bueno, un poco no, muy dopada la agricultura europea. De hecho, Estados Unidos, uno de los grandes problemas que tiene con el TTIP, con ese acuerdo, es básicamente las ayudas a la agricultura europea. Entonces, bueno, yo creo que irá por esa línea. Pero sí que es verdad que en cuanto a rango de precio, efectivamente, en cuanto a grandes extensiones, tienen gran ventaja a los Estados Unidos, pero es básicamente por una cuestión geográfica, no por otra cosa. No sé si le he respondido. Sí. Yo certidumbres puedo dar pocas, ¿eh? Sí, bueno, me ha gustado mucho la charla que nos has dado, pero quiero hacer una pregunta de mi ignorancia. En estos temas, por ejemplo, cuando se hace un tratado de estos comerciales, ¿cómo afecta a las áreas que están fuera de las naciones que lo firman? Es decir, por ejemplo, en el tema de los productos químicos, una empresa, por ejemplo, estadounidense o una empresa española, si vende cosas a un país que no está dentro de ese área del tratado, ¿puede hacer lo que le da la gana o tiene que mantenerse dentro de la reglamentación? A ver, la pregunta es buena y además me la hacen las empresas de vez en cuando, ¿vale? La normativa europea está unificada, el formato de las etiquetas es exactamente igual, el formato de las fichas de seguridad, las etiquetas van pegadas al producto, podemos imaginar una etiqueta, luego os cuento también para el tema de las etiquetas de productos químicos, que me tiene preocupado. Y a nivel profesional va acompañado con un documento que tiene 16 puntos que se llama fichas de datos de seguridad, en el cual en un formato estándar va con las indicaciones de seguridad que hay que tener en cuenta para manejar el producto, desde el punto de vista de la seguridad laboral, desde el punto de vista de la gestión de los residuos, desde el punto de vista del almacenamiento, etc. Esos formatos están unificados a nivel europeo, pero la normativa europea lo que dice, lógicamente, porque el objetivo de esa etiqueta, de esa ficha, es que la persona que la reciba las entienda y las aplique, es que tiene que ir en el idioma del país que lo recibe. Entonces, hace no mucho tiempo, bueno, hace 4 o 5 años, un empresario de pinturas de Dandio se me quejaba, ¿pero por qué tengo que traducir todo al portugués para leer en Portugal? Digo, pues porque son portugueses y quieren leerlo en su idioma, pero si se entiende, pues no. El objetivo de la norma es que los niveles de seguridad se cumplan en destino. Cuando una empresa quiere vender un producto fuera de la Unión Europea, tiene que aplicar la normativa del destino. Sí que es verdad que la normativa europea dice, aplicará la legislación de destino o la europea en caso de que ésta sea menos exigente. Pero claro, no hay forma de controlar eso. Es una declaración de buena voluntad por parte de las empresas. Pero claro, las empresas que ya desarrollan la normativa europea, aplican la normativa europea para vender la mayor parte de sus productos, pues cuando la llevan a otro país, les sale más económico mantener las etiquetas que están ya vendiendo aquí. Pero bueno, sí que es cierto que, por ejemplo, con el tema del desarrollo del reglamento europeo REACH, esta agencia que está en Finlandia, pues China ha sacado una normativa parecida, todavía estamos viendo a ver qué puede ser, pero por ejemplo Turquía sacó una norma prácticamente calco de la Unión Europea, que tú dices, estoy aprendiendo turco, pero de una forma tremenda. Porque claro, la Unión Europea se hace todo en inglés, pero en Turquía, en turco. Entonces, bueno, ese es supuestamente el tema. Tiene que ser, la normativa europea lo que dice es,
cumplir la normativa del país de destino o, en caso de que sea menos exigente que la nuestra, al menos la europea. Y al final, bueno, es un poco lo que se está haciendo con países que no tienen normativa propia. Por ejemplo, en países en desarrollo, aunque Latinoamérica cada vez más tiene normativa propia en este aspecto, cuando no había, necesitaba normativa europea. No sé si te he contestado. Os he dejado un poco planchados con este tema. Pues, de cara al consumidor final, y a nosotros, a los que estamos aquí, una de las cosas que yo he oído, y no tengo, y parece que he leído por ahí, me han comentado que es mentira, es que venían a decir que nos iban a vender prácticamente a los yanquis, que como la protección al consumidor yanqui es menor, decían, que la EPA lo ha dejado claro que no es así, la FDA tampoco parece que es así, que nos iban a vender. ¿Qué se aplica tanto para el consumidor yanqui como para el consumidor europeo? Vale. A ver, la normativa europea y estadounidense en este aspecto está básicamente equilibrada. E insisto en estos dos conceptos concretos, en tema de protección medioambiental y en tema de protección al consumidor. La EPA y la FDA son referencias mundiales. Y cualquiera que haya trabajado en productos, por ejemplo, nosotros tenemos esto mismo, envases de plástico en contacto con alimentos, la normativa que se exige cuando se es serio es la referencia FDA de no sé qué, ¿vale? ¿Qué sucede? Que la sistemática de aplicación normativa en Europa es distinta que en Estados Unidos, ¿vale? En Estados Unidos se está más por el control posterior. Ahí sí que tenemos una diferencia. En Europa somos muy de permiso previo, autorización administrativa, sacar en condiciones, tal. En Estados Unidos no. En Estados Unidos esa fase es mucho más corta. Ahora, como te pillen en un renuncio. Me hacía mucha gracia hace unos meses que publicaba la primera sentencia indemnizatoria por el timo de Volkswagen con los trucos de los motores, que le habían caído no sé qué porrada de millones de dólares en Estados Unidos. Y justo 2 días antes, la Comisión Europea de Medio Ambiente había dicho algo así como: Volkswagen debería reflexionar sobre cómo compensar a los consumidores europeos por el... Joder, ¿no es la normativa europea mucho más exigente? No. La aplicación es un poco distinta, pero sí que es verdad que el paso previo autorizatorio en Europa es más exigente. Ahora, en Estados Unidos, como te pillen en renuncio, el tema es tremendo, ¿vale? Entonces, pero en cuanto a nivel de exigencia, es equivalente. Fraudes aparte, ¿vale? Ha habido un fraude, noticia de hoy, el primer exportador mundial de carne de vacuno es Brasil. Ha habido noticias de hoy de un fraude, que aproximadamente el 10% de la carne brasileña había una mafia, un trafullo ahí montado entre funcionarios comprados y tal, y les va a provocar una bajada a ventas a nivel mundial gorda. Pero, timos aparte, el nivel es equivalente. Insisto, yo no veo a los estadounidenses muriéndose de nada. O sea, no les veo... Allí, bueno, el desarrollo del fracking en Estados Unidos tiene su historia, porque al final también el tema de fracking, hay una cosa que en Europa yo creo que no podría tener en ningún caso, ¿no? Por ejemplo, que es el tema de la densidad de población. En las llanuras estadounidenses, pues, hay sitio de sobra. Y, bueno, pues puede tener un cierto recorrido. En Europa, a mí me parece que es imposible, a un nivel como el que está en Estados Unidos. Pero, bueno, aparte de diferencias geográficas y morfológicas aparte, el nivel es equivalente. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que la aplicación es diferente, pero ya digo, yo no creo que el consumidor vaya a sufrir ningún desgaste en este aspecto. Y además, insisto, me hace mucha gracia el tema del desembarco de las multinacionales americanas en Europa. Si están todas desembarcadas, ¿qué multinacional americana no vende en Europa? Un comentario a hacer cuando estabas comentando lo de los tribunales de arbitraje. Yo, si mi memoria no me falla, se ha utilizado y se está utilizando ya tribunales de arbitraje. Si no me equivoco, la indemnización que Argentina tuvo que pagar a Repsol la definió un tribunal de arbitraje. O sea, que creo que ya es una realidad. Sí, pero bueno, había habido un acuerdo de inversiones previamente, cuando firmó Repsol con Argentina. No había un acuerdo internacional. Pero, a ver, la última vez que se ha utilizado el tema de la demanda a un tribunal de arbitraje a un Estado ha sido... yo creo que ha sido una empresa de Emiratos Árabes Unidos que ha demandado al gobierno español, y en este caso no puedo más que darle la razón. Mira que a mí, lo de Emiratos Árabes, los países del Golfo, a mí... Me voy a mojar un poco.
el tema este de lo del Mundial o el Euro, o el no sé qué les han dado, o sea, es que me parece una vergüenza. Y todo el desarrollo que están viendo esos países me parece vergonzoso. Pero bueno, ya aparte de eso. Una empresa de Emiratos Árabes Unidos ha demandado al gobierno español por modificar la prima de la energía solar. Había unas inversiones planificadas con unos rangos digamos, con unas perspectivas de beneficio a largo plazo que dependían de la prima que estaba establecida por el Ministerio. Y lo que hizo el Ministerio fue cargarse el mercado de las renovables en España de una forma brutal. Nosotros teníamos asociada, bueno, cliente, digamos, una empresa en Gallarta que fabricaba placas solares, que de la noche a la mañana se quedó sin pedidos y ha tenido que cerrar. Bueno, se quedó sin pedidos. Estuve vendiendo un poco a Italia, estuve vendiendo un poco en norte de África, pero tuvo que cerrar. Entonces, bueno, eso ya se está utilizando. Sí que resulta un poco paradójico que una demanda en este pleno debate vaya específicamente sobre un tema como las renovables. ¿Pero no quedábamos que esto era un nido de gente malvada para destruir el planeta? Pues mira, no. Para un tema de renovables, en el cual el gobierno español ha hecho algo que va en contra precisamente de su desarrollo. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo sensación de haberme pasado el tiempo. ¿Hay algún tipo de análisis acerca de la inversión, el crecimiento de la inversión? Se supone, una vez que se pueda poner de acuerdo, que funcionarios, ¿se ha hecho algún estudio en cuanto? Sí, están publicados. Lo que pasa es que están publicados estos acuerdos. Bueno, a ver, primero, respecto al tema de las dudas que había en el año 86 con la entrada de la Unión Europea o no, la verdad es que la comparación de cómo vivimos ahora, de cómo vivíamos en el 86, bueno, aunque tú y yo no hubiéramos nacido, porque somos más jóvenes que eso, ¿verdad? Pero básicamente la comparación es muy grande, ¿vale? Sí que es verdad que, como os decía al principio, el mundo está cambiando y va a seguir cambiando. Uno de los grandes factores de desarrollo de la ultraderecha en Europa y del triunfo de Trump en los Estados Unidos tiene que ver con el miedo de la gente a que su forma de vida, su cultura, cambie. Pero es que es inevitable. Es inevitable. Mi hija tiene 12 años. Va a tener amigos en todas partes del mundo. Su cultura va a cambiar, va a ser diferente que la mía. Y además yo estoy convencido que va a ser mejor. Va a ser mucho mejor. Vamos a ser más solidarios, vamos a ser más abiertos, más comunicativos, vamos a pensar más en los demás y vamos a encerrarnos menos en nosotros mismos. Y eso a la gente le da miedo. Con el tema económico lo mismo. A la gente cualquier cambio le da miedo. Y en el 86 había gente con mucho miedo. Vamos a tener que arrancar olivos, vamos a tener que arrancar vides, no nos van a dejar pescar atún, no nos van a dejar pescar merluza. ¿Nos cambiaríamos a alguien por lo que teníamos en el 86 a lo que tenemos ahora? Entonces, sí que es verdad que el mundo está cambiando y va a cambiar. Y el tema del TTIP yo sinceramente creo, y el CETA, bueno, el lado del CETA, la gente no va a notar grandes diferencias. Hay estudios que hablan de un crecimiento del PIB de en torno al 0,7, 0,8% gracias al acuerdo, pero bueno, son estudios en los cuales yo la verdad es que económicamente no soy economista, pero yo los leo y digo, sí, bueno, sí, bueno, sí, bueno, si tú lo dices me lo creo. O sea, no termino yo de verle de verdad esta cuestión, ¿no? Pero sí que la experiencia ha demostrado que este tipo de acuerdos funcionan. Entonces, yo particularmente soy partidario y estoy encantado de aceptar opiniones de gente que esté en contra, que diga que este 0,7, 0,8% de aumento de PIB no merece la pena. Encantado. Mientras no se mienta, yo encantado de que me lo diga. Entonces, bueno, sí, hay estudios. De hecho, está publicado en la página de la Comisión Europea, se pueden ver. Hizo uno, que yo sepa, estas multinacionales de la auditoría y la consultoría, uno KPMG o PricewaterhouseCoopers, uno de estos, hizo un estudio gordo y está publicado, pero ya digo, habla de un incremento del PIB en Europa de en torno al 0,7, con un incremento de puestos de trabajo de no sé cuántos mil,
pero ya sabes cuál es la mejor definición del economista, que me disculpe alguno, hay algún economista en la sala que me disculpe. El mejor economista es aquel que mejor explica por qué no se han cumplido las predicciones que él mismo hizo. Pues bueno, pues veremos. ¿Alguna pregunta más? Si no, damos las gracias al ponente. Os presento la charla del mes que viene y seguimos hablando fuera tranquilamente. Última oportunidad. Pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.